Bueno, lo más placentero para mí ha sido la amistad que yo llevo con ellos. Yo como artista los respeto, digo, sabemos que no hay un grupo o lo que continúa del grupo como lo que era los hermanos Castro, no existe un grupo igual o similar, pero más que todo la parte de convivir con ellos siempre es la parte de la amistad. Siempre dispuesto a colaborar con compañeros, a lanzar a alguien nuevo, a apoyar a alguien que desea iniciar en esta carrera, y con sus amigos es el mejor de los amigos. Qué gusto que estén aquí con nosotros, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy es un programa que, bueno, lo van a disfrutar muchísimo, tanto como yo, porque es de partida triple y hasta cuádruple. Ya verán por qué. Primero nos vamos pasito a pasito con el dueño de este maravilloso lugar que nos ha hecho favor de abrirnos las puertas de su casa e invitarnos a ella. Gracias, don Benito Castro. Qué gusto estar con usted. Gracias, Alix. Gracias. Qué gusto volverte a ver, volver a platicar contigo. Tantas cosas, tantos años. Entre algunas de las cosas que te puedo platicar, fui pareja artística del que a la postre fuera su productor musical y compositor de cabecera, Kiko Campos. Sí, claro. Hicimos una pareja por allá de los años 75. Ajá. Que nos llamábamos Benito y Kiko. Benito y Kiko. Benito y Kiko, y tuvimos mucho éxito, nos fue muy bien como compositores, cantautores. ¿Cuántas cosas no ha hecho? Justo ahorita, antes de empezar el programa, platicábamos de sus 52 años ya de carrera profesional. De ser activo de la Asociación de Actores, y empecé siendo activo, empecé trabajando, supliendo a Gualberto, mi primo, en el patio en México, en una temporada que le dio hepatitis, y ya estaba anunciado todo, mancuerna con Manuel Valdés, con el Loco Valdés. Entonces entró al quite. Entré al quite, pero de 18 años de edad. Sí, pero desde antes también ya había estado con su papá trabajando, digo, no trabajando formalmente, no, pero pisando los escenarios. De todo tipo de escenarios, desde las carpas hasta los sets de foros de cine, conocí San Angelito, los estudios Churubusco, los Clasa, todos los estudios de cine los conocí porque acompañaba, yo no vivía para otra cosa más que para la vida artística. Usted elige también, si no es por azares del destino, ¿a qué lado de toda esta rama artística se va a dedicar? No me dio la oportunidad la vida de elegir, más bien a donde se abría el hueco, ahí me metía entraba yo. Usted. Exactamente. Era parte de la vida de otra época artística, donde no había mucha chance para escoger, más bien el camión que pasaba. Eran las oportunidades. Exactamente, subirse al camión. Y además eran artistas muy completos, tenían que serlo, porque eran artistas que tenían que saber de comicidad, que tenían que saber de actuación, que tenían que saber, los que podían y tenían ese don para cantar. Para cantar, exactamente. Pues ahí la vida, con esta cara, pues la vida me llamó por el lado de la comedia. Ajá. No, pues no puede ser otra cosa, pero sí, siempre me favoreció Dios con un oído musical, con afinación, con entonación. Por eso pude con ese paquete de suplir a la primera voz de los hermanos Castro cuando estaban en sus merititas glorias. Ahora está haciendo las dos cosas, sus dos grandes pasiones. Está trabajando en teatro, con comicidad, y está también en la parte musical. En la parte musical, que es también parte de mi vida. Yo también soy compositor. Por ejemplo, me especialicé mucho en temas de televisión.
hice La carabina de Ambrosio, Ensalada de loco, hice muchos temas para televisión, La güereja y algo más, La güereja de mi vida, todos son música mía. Ya estaba escrito Ya estaba escrita la historia el para mí. destino. Exactamente. Pero ha sabido sacarle jugo y lo disfruta cada momento. Hasta la última gota, imagínate, 69 años y estar vigente en toda la extensión de la palabra, yo creo Y que haciendo eso es muy cosas nuevas. importante. Y haciendo cosas nuevas. 52 años de carrera, 69 años de vida y nos podríamos quedar aquí, no un programa, por lo menos unos 10. Pero hay que darle paso a los demás, exacto, a la nueva generación. Ya luego vamos a ver, sí, no la nueva generación, a sus hermanos que vienen también ahorita Claro. y que nos vamos a sentar con ellos a preguntarle. A mi hermano Gualberto y a su sobrino, exactamente. Y nos vamos a sentar un ratito al final para ver si alguno dijo una cosa que al otro no le gustó y entonces ahí se pueden desquitar. Se arma la polémica. Que siempre eso es bonito, entre familias. Qué linda, Alex. Gracias. Muchas gracias. Qué linda Gracias por entrevista. además abrirnos las puertas de su casa, que es bellísima. Encantado, Como mi su amor. corazón, que debe ser parte también de lo que lleva siempre. Muchas Gracias, corazón, encantado. Y ahora, palabras mayores es sinónimo de Gualberto Castro. Gracias por estar No, muchas aquí. gracias a ustedes. Sigue. Siempre agradecidos de que tengan la gentileza de entrevistarnos. Pues mientras ustedes sigan activos, siempre habrá motivo de preguntarles, y esa es la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué seguir grabando? ¿Por qué seguir, en vez de ya poder a lo mejor descansar un poco y ya gozar No. de los frutos de tantos años de carrera? Francamente, a descansar al panteón, ¿ok? Muy bien. Pero nosotros los artistas no nos retiramos, nunca. Ujú. Nos retira el tiempo, Ajá. ¿ok? Cuando sientas que sales y vas a hacer el ridículo, es en el momento de decir, ya no. Ya, basta. Pero mientras tengas facultades, mientras tengas ingenio y mientras tengas fuerza para hacer lo que hacemos, hay que seguir. Pero uno no pelea también contra el tiempo para no dejarse vencer. Claro, nunca dejes que un viejo entre en tu cuerpo. ¿Cómo le hace usted? Platíquenos. Pues yo siempre he tenido la idea de que uno debe de permanecer jovial el más tiempo posible, ¿no? ¿Y qué lo hace a usted esta parte de llenarse de juventud y de ganas? El escenario. El escenario. El escenario es mágico. Sí. Es mágico. ¿Cómo sabe usted que todavía no es el momento de retirarse? Porque todavía me doy el lujo de en alguna canción cantar sin micrófono. ¿Sabes qué ha sido muy satisfactorio para mí? Que varios amigos me han escrito décimas y son muy bonitas, alabando Su persona. mi canto, ¿no? Ok. Mi canto. Ajá. Y y yo creo que porque ellos saben que yo empecé mi carrera profesionalmente a los 10 años. Cantaba yo en un programa de radio, en Radio Gobernación. Ajá. Y si te digo hace cuántos años canto, no lo vas a creer. Hay dos cantantes, habemos dos cantantes, que somos los más longevos en cuanto al canto se refiere, En ¿no? cuanto al poder de la voz todavía. Sí. Uno se llama Tony Bennett, que entre otras cosas Famoso. es mi amigo, ¿no? Ajá. Sí. Y otro se llama Gualberto Castro. Quiero decirte que tengo 67 años cantando y sigo cantando. Y es lo que más disfruta, porque ha hecho muchas Claro. otras cosas también. Ha estado en televisión. Sí, bueno, he estado conduciendo programas de televisión, he hecho una que otra película malísima, por cierto. Que a usted, si abre el ojo en la mañana, ¿le cambia? No, esa no la quiero ver. Ok. Y hice comedia musical, hice West Side Story, Ajá. Amor sin barreras, Sí. y tuve el papel protagónico, yo era el Tony. Aparte, muchas veces yo canto
e invito a compañeras a que canten conmigo. Hace poco estuve en Lunario y canté con 7 cantantes de las más importantes de este país. Ahora vamos a tener un concierto en el centro libanés. Ajá. Vamos a estar acompañados de una gran orquesta y va a cantar con nosotros Estelita Núñez. Bueno, va a cantar conmigo. Y una niña que se llama Kaoru, que es hija de Yoshio, el cantante. Claro. Y la niña es una soprano de ópera fuera de serie. Y vamos a cantar, no algo de ópera, pero una canción que se llama How Do You Keep the Music Play, que es una canción, pues no fácil, ¿no? De tesitura y de Claro, cantar. Ajá. Sí, sí, sí. Sobre todo de tesitura para la mujer. Pues me da mucho gusto y seguramente a todas las personas que nos están viendo que se mantenga tan activo, jovial y haciendo lo que le gusta. Como decía Luis Andrini, un cómico argentino de los años 40, 50, Ajá. decía, hasta que el cuerpo aguante. Pues hay que echar el cuerpo a ¿Verdad? andar Sí. y que aguante. Y nosotros vamos a una pequeña pausa, pero vamos a regresar a platicar más con los Castro.